Bienvenidos al Escritor Emprendedor, el podcast, tu podcast, donde hablaremos de los tres aspectos del escritor actual: la escritura, la edición y la promoción. Yo soy Ana González Zuque, escritora de literatura juvenil y novela romántica, e Internet y el marketing online cambiaron mi vida. Dejé mi trabajo como médico para vivir de la literatura y en este podcast te cuento lo que he aprendido en los últimos 13 años. ¡Empezamos! Hola a todos. Bienvenidos un viernes más al Escritor Emprendedor. Hoy es el penúltimo viernes antes de que el podcast se cierre, es la última entrevista antes del final del verano y entonces me pareció que una entrevista ideal para un día así sería una entrevista de podcast sobre podcast. Es decir, hay una persona que sabe muchísimo sobre podcasting y con esa persona es con la que vamos a hablar hoy. Pero antes de desvelaros quién es esa persona, os voy a hablar de los libros que voy a recomendar hoy de Nextory. Ya sabéis que Nextory sigue teniendo la oferta de los 45 días gratis para probar la aplicación, que podéis entrar en esa oferta yendo a nextory.es/campana/molpe45 o bien mediante el enlace que os dejo en las notas del programa. Y que como hoy era un día de podcasting, pues he elegido audiolibros. Son audiolibros que están en mi lista de to be read, aunque debería decir to be here, pero vamos, son 4 audiolibros. Ahora que estoy ya terminando el Muerte en Santa Rita, que era el audiolibro que estaba escuchando, que me ha gustado muchísimo, que os lo recomiendo sin dudar. Estos 4 audiolibros serían 2 de novela romántica. Uno es La ecuación del amor, de Helen Hoang, que es una relación entre una chica que tiene un trastorno de Asperger y un gigoló. Y luego una novela romántica histórica que es En busca de Perséfone, de Sara M. Eden, que también está en audiolibro, de Libros de Seda. Y luego 2 novelas más del estilo negra, que sería Camino de Fuego, de María Oruña, que mezcla asesinatos con un descubrimiento alrededor de Lord Byron, y El campamento de Blue Jeans, que me la han recomendado gente de la que me fío muchísimo, y que dicen que es como una especie de versión adolescente de 10 negritos de Agatha Christie. Entonces, esos 4 audiolibros son los que tengo ahora mismo en mi lista para escuchar y os los dejo aquí en las notas del programa. Y sin más dilación pasamos al invitado de hoy. El invitado de hoy es conocido mundialmente como Sune y es una eminencia dentro del mundo del podcasting. Su podcast, Quiero ser podcaster, es un podcast seguido por muchísimos podcasters, entre ellos yo, y además es la persona pensante detrás de los podtalks que hoy justo 17 de junio, cuando estás escuchando esto, puedes asistir a las charlas en streaming de podtalks que está haciendo en la Fundación Telefónica en Madrid. Ahí por la mañana tienen más cabida los podcasts periodísticos, de salud y narrativos, y por la tarde hay podcasts independientes, hay videopodcast, hay otras temáticas y las puedes ver en el streaming de Fundación Telefónica. De todas maneras, te dejo en las notas del programa el enlace por si te interesa. Sin más dilación, hola Sune, bienvenido al Escritor Emprendedor. Muy buenas, Ana. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo tengo la mala costumbre de pedirle al invitado que se presente él mismo, porque nadie sabe mejor que tú quién eres tú. Entonces, ¿quién es Une? Tampoco es una pregunta fácil, ¿eh? Por eso es mejor que la que diga otra. Al final, esto es un ejercicio que he tenido yo de cómo me presento con tantas cosas que hago. Entonces, lo que me define ahora es consultor de podcasting. Aunque sí que es verdad que hago producción, edito, grabo, etcétera, pero digo, bueno, consultor engloba muchos tipos de tareas, pues eso, soy consultor de podcasting. ¿De dónde viene lo de Sune? Porque tú realmente eres José David. Sí, bueno, no es muy romántico el resultado, pero bueno, cuando jugaba rol tenía que inventarme un personaje y había uno, además era malo, era mi malo favorito y le puse Sune de nombre y luego vino internet y me decían, ponte un nombre y te decían nuestro de que no sea real porque si no vendrán a robar a tu casa y esas cosas y dije, otro me asusté y me acordé de ese nombre que me gustó mucho, que salió de una revista Rock Sound. Ojeándola, abrí y en grande ponía Suna, que es un grupo de música, y me gustó la sonoridad y me lo quedé. Y ahora respondes, ¿no? Por Sune total. Sí. O sea. He ido a bodas que ponía Sune y yo le decía a la persona, tú no sabes cómo me llamo y me has invitado a tu boda.
Tú eres uno de los veteranos del podcasting que empezaste pues, por ahí, por el 2009, ¿no? Por 2008, 2009. Cuéntanos, ¿por qué podcast? O sea, ¿por qué empezaste? En ese momento los podcasts eran como un desierto total. Sí, 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 sí. Pues esto, mira, encontremos cronológicamente. Me caso, me voy de vacaciones a Escocia y en Escocia conozco una persona que resulta que vive en San Boy a media hora de mi casa. Nos hacemos amigos. Este amigo me dice, ¿no has visto Perdidos? Y digo, no. Y me pasa 3 temporadas en DVD. Mi mujer y yo, bueno, nos las vemos en 3 semanas hasta las 3 de la noche, luego tiene no tener hijos, poder, y luego no estás cansado ni nada. Y decimos, pues quiero más. Y me dicen, pues ahora tienes que buscarlas por internet. Entonces, pues aprendí lo de torrent, y como saldría un episodio a la semana, pues era como, yo venía de meterme ahí droga pura, ¿no? Y ya quería más. Pues seguí buscando y entonces encontré podcasts en español que estaban igual de enganchados que yo, que hablaban de qué es lo que va a pasar en el siguiente episodio. Y había uno que se llamaba Extraviados y lo hacían dos chavales como en la cocina de su casa, que sonaban así como muy mal, y todos esos elementos me gustaron. Dije, mira, habla como yo, suena como yo haría un podcast de mal porque no sé hacerlo, y están igual de enganchados que yo. Y luego de ahí, pues el siguiente paso fue, así puedo hacerlo yo. O sea, suerte tengo de que ese podcast en esa época no sonaba muy bien porque me motivó a decir, esto puedo hacerlo yo. Claro. Bueno, yo empecé grabándome con los casquitos estos del micrófono, o sea que realmente no suena mucho mejor con el micro, porque soy un poco batata en plan tecnológico, pero bueno, hemos ido mejorando poquito a poquito. Y hoy día es bastante más sencillo que suene bien sin saber hacer radio, por así decirlo. De todas maneras, ahora ha llegado un momento en el que parece que si no tienes podcast, no eres nadie. O sea, hemos pasado de ser el desierto total a todo lo contrario, ¿no? Entonces, pero es verdad que pasa lo mismo que pasaba con los blogs en su Ajá. momento, y es que en la gran mayoría de la gente abandona el podcast antes del año. Entonces, ¿tú qué le dirías a alguien que quiere hacerse un podcast? ¿Qué tiene que tener claro antes de empezar? Mira, ayer iba a poner un tuit de esto, pero pensé, no lo voy a poner porque va a quedar muy pedante el tema y no tengo ganas. Yo a las 10 de la noche de Ay, recibir. hoy tienes la excusa para ser pedante. Claro, y digo, ahora me han preguntado. Ah. Claro, es que siempre yo digo que todo el mundo puede tener un podcast, pero con los años me he ido viendo que era una mentira. No todo el mundo puede tener un podcast. Todo el mundo puede crearlo, pero no todo el mundo puede mantenerlo. O sea, muy fácil, sabiendo unas 4 cosillas, además, una consultoría mía ya está, y te lo creas Exactamente. rápido. Te lo creas rápido, pero luego lo difícil es mantenerlo. Entonces, para mantenerlo tienes que hablar de un tema que te apasione, ya sea o porque lo controlas o porque quieres aprender de él. Porque si quieres aprender con tu propia pasión, irás trayendo invitados o irás tú descubriendo cosas y el público será, o sea, el público, digamos que te elegirá a ti. No, no es lo mismo de qué es lo que más, es al contrario de lo que se hace cuando se vende, ¿no? De qué es lo que quiere la gente, voy a hablar de eso. Pues no, aquí es qué es lo que quieres tú y la gente vendrá a ti porque tú tienes unos objetivos. Y ser recurrente, sobre todo. Y bueno, y también pondría al mismo nivel que suene bien. Porque un mal sonido puede destrozar un Sí. buen contenido. Esto a la gente le molesta mucho, que parece que diga, claro, tú quieres vender tus cursos. Bueno, llámalo como quieras. Pero si tu podcast suena mal, yo lo paro. Al minuto lo he parado porque hay tantas opciones hoy día que no me puedo permitir escuchar algo que me fatigue mentalmente y por una hora de escucharlo acabe cansadísimo porque se oye de todo, ¿no? Un ruido, un no sé qué, o bajo, o un micrófono para 5. Entonces, pues eso sería un poco el tener claro el tema, el objetivo y ser recurrente. Para eso lo primero que digo cuando me dicen, ¿qué me compro? Que ellos se refieren al micrófono. Yo les digo, papel y lápiz. Y entonces te apuntas, ¿tú puedes hacer una lista de 100 cosas que puedes hablar en un año? Pues venga, entonces hacer podcast. O sea, es tener más rollo que Calleja, o sea, como yo que llevo 5 años ya. Claro, claro, exacto. Si puedes estar. Hombre, es que lo suyo es eso. Mejor tener 5 años, aunque haya una audiencia pequeña que vaya creciendo o no, pero has generado una comunidad, que no tratar el tema del boom, ¿no? ¿Qué hacemos ahora que hablamos de la Claro, guerra de Ucrania? Y el mes pasado del COVID, y el mes que viene de qué hablamos, de que va a hacer calor en Murcia. Eso, para eso están las generalistas. Los podcasts claro. la clave es el nicho. Lo mismo que en cualquier sitio de contenido, competir contra los generalistas es muy difícil. Claro. Y frustrante, ¿eh? Porque al final puede ser que sí, que un día tenga suerte, sea viral. No Ujú. conozco muchos casos de audios virales, pero Yo puede pasar, tampoco. pero luego al día siguiente dirás, ¿y ahora qué? Ahora ya no me oyen.
porque han ido a esa información. En cambio, si tú es algo que estás acostumbrado. Además, hay una cosa que me gusta mucho, incluso yo como oyente, yo no soy muy fiel oyente, porque como quiero descubrir muchas cosas, es imposible. No puedo ser fiel a todo el mundo. Pero hay cosas que me gustan y abandono. Y me gusta que cuando vuelvo al cabo de 8 meses, siguen igual. Entonces, tú tienes que hacer un contenido sin importarte mucho si la audiencia se va o viene, sino si tú tienes claro que tu trabajo está haciendo tu objetivo y estás aportando, que cuando alguien se vaya y vuelva, es como, mira, he vuelto a casa, no ha cambiado nada, quizá alguna mejora, pero bueno, que sepan que estás ahí, ¿no? Tú siempre tanto como podcaster como oyente tienes la esperanza de que ese programa va a estar siempre. Sí, sí, es como si fueras el turrón en almendro, ¿no? Vuelta a casa por Navidad. Tú cuando empezaste a hacer podcast, o sea, tu podcast y ya. ¿Cómo fue el salto a editar podcast de otras personas? Pues bueno, yo empecé a hacer el podcast con unos colegas que tenían un blog de series y yo tenía otro blog de series, entonces me junté para hablar de series. Luego, con este colega que conocí en Escocia, le dije, tenemos que hacer un podcast, hice un podcast con él de superhéroes. Luego, con otro, o sea, cada persona que yo hablaba mucho de un tema con esa persona, me montaba un podcast. Y un día mi mujer me dijo, ¿sabes que hablas con mucha gente en la habitación, pero no hablas conmigo? ¿Por qué no hacemos un podcast y así hablas conmigo? Y yo le dije, ¿de qué vamos a hablar? Me dijo, pues no sé, de la familia. En esa época no habían podcast familiares. Yo me atrevo a decir que fuimos de los primeros en España de salir. Se llama Cuando los niños duermen. Tiene ya 8 años. Y empezamos a hablar de la familia. Entonces, que a la base de eso empecé a buscar contenido, porque al final, bueno, lo que pasa dentro de casa, pues tiene un límite. Claro. A buscar el típico y traer invitados y tal y cual. Y me encontré un usuario de Twitter que se llama Madresfera, que Bueno, tenía, Mónica. claro, que tenía un montón, porque lo que hace es como retuitear todos los blogs que tiene dentro de la comunidad y al final yo me di cuenta que yo sacaba mucha información de esa cuenta. Y entonces le escribí un privado y le dije, oye, ¿tú por qué no tienes podcast? Si yo me estoy nutriendo bastante de lo que tú enseñas, podrías hacerlo tú. Y me dijo, no tengo tiempo, tal y cual. Y entonces ella me dijo, si quieres te contrato, si me ayudarías a hacer el podcast. Y ahí se me abrió un mundo, fue como la pastilla de Matrix, azul o negro o rojo. Y bueno, y dije que sí, y lo que pasa es que nos liamos demasiado la manta a la cabeza y hicimos un directo cada día por la mañana durante Sí, 4 años. yo así te conocí. 4 años a las 7 de la mañana, o sea que fue un poco a lo loco total. Y a partir de ahí, por un lado, me dio visibilidad a Madresfera, entonces mucha gente de la comunidad me contactaba y luego pues fui creciendo por otro lado, entonces tuve como 2 crecimientos paralelos y a partir de ahí pues ya empresas y ya está. ¿Cuántos podcasts has llegado a tener abiertos? Por curiosidad, pura Míos y dura. propios en los que hablo. Sí. Claro, es lo mismo. En los que hablo 5, puede Ah, ser. bueno, Sí. no son tantos. Yo No, no, pensaba que no. eran más. No, no, no. Ahora editados ya no sé, no me hago, no, perdí la cuenta. Claro. Y cuánto puedes asumir de edición? Porque claro, también son horas y horas de curro. Sí, lo que pasa es que mucha gente, esto me gusta destacarlo, porque a veces me dicen, no te he querido llamar o ofrecer trabajo porque estás muy liado. Digo, bueno, esto lo decidiré yo. Claro, no, Porque y los siempre puedes proyectos van. ampliar equipo, ¿no? O sea, Claro, eso sí, sí que, tengo una red de colaboradores de todo tipo, ¿no? Desde que le ponen voces, editores, guionistas, o sea, es como tenemos una gran red, pero que son proyectos que empiezan y se acaban. Y los clientes hacen mucho fade out. A lo mejor en enero estoy a tope, pero en marzo se olvidan de grabar y yo no soy muy pesado de, grabar, parece que estoy diciendo que quiero cobrar, que quiero cobrar. Entonces a veces se tiene mucha faena, pero es como muy montaña rusa. Se tiene y no se tiene. claro. Entonces, pues eso, simplemente me gestiono. Yo creo que me paso más tiempo con el calendario en la mano. Plan, ¿no? Por ejemplo, hoy teníamos esta cita, vale, pues esta cita tal. Entonces voy organizando. ¿Cuándo puedo editar? ¿Cuándo puedo no sé qué? ¿Cuándo tengo que llevar al niño a karate? Y una vez lo tengo todo organizado, ya es sentarse y sale todo. Y si algún día no llego, pues le paso a algún colega la edición. Claro, no, eso es fundamental, el saber organizarte y el planificarte y poder delegar también Mm. es importante. Una cosa que te iba a preguntar, dentro de todo ese universo en el que empezaste súper pronto, tú eres uno de los early adopters, también están los eventos, que también fuiste de los primeros en estar ahí. Sí. Entonces, yo creo que el primer evento que yo vi de podcasting era el JPod, si no me equivoco, y tú estabas ahí en los primeros. Bueno, de hecho Sí, yo me enteré del JPod por ti. O sea que, ¿cómo es montar un evento de este estilo? Porque claro, no es lo mismo, es de repente poner cara a un montón de gente a la que solo pones voz.
¿no? Sí, es que mira, justo en 2009, cuando yo me metí, hubo como una especie de primer boom y mucha gente se metió. Cuando digo mucha gente, a lo mejor son 100 podcasts Sí. nuevos, pero hicimos comunidad esos 100, ¿no? Desde Galicia hasta Zaragoza, Madrid, Sevilla, o sea, era toda España. Y apareció Twitter también. Entonces había como mucha comunidad entre podcasters, sí que es verdad que era un poco endogámico todo, pero bueno. Y hablábamos mucho, 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 y de ahí salió una asociación, el evento, entonces ya la excusa era, quedamos cada año en una ciudad y estos 100 podcasts nos reunimos. Y a partir de ahí, pues fue bien. Primero fui como voluntario y vi un poco cómo funcionaban las cosas y hasta que me atreví a montarlo yo. La suerte es que, por lo que sea, tengo reputación y he hecho amigos, entonces yo, si invito a alguien, viene. Y a veces no tengo ni que pagarles, ¿eh? Porque entonces yo Qué necesito, bueno. porque lo que más me cuesta es encontrar patrocinadores, que soy un poco malo en eso. Entonces, claro, los patrocinadores son para cubrir costes. Y el Claro. resto, pues yo voy pidiendo favores y al final, pues todo el mundo sabe que lo que hago, sobre todo, es por amor al podcasting y se apuntan y entre todos vamos subiendo el podcasting. Entonces, bueno, te diría que es fácil. Para mí es fácil montar mis eventos. Menos lo de que aprovecho si alguien quiere patrocinar, que soy malísimo vendiendo. A ver cuando montamos uno en Canarias. Que Pues sí, aunque la gente no sé yo si estará muy por la labor, pero de claro. coger avión. Pero bueno, eso es una cosa que dejo ahí, una semillita. Sí, y mira, ya que estamos diciendo lo de los eventos, ahora ha evolucionado, yo como me independicé porque al final cuando te montas si tiras de asociaciones y cosas como que todo el mundo opina y se Sí. tarda mucho. Y, Ujú. y yo soy muy partidario de las dictaduras simpáticas. Entonces, en las Me ha que encantado eso. aquí se hace lo que yo digo, pero yo con una sonrisa y te escucho y escucho lo que tú quieres ofrecer. Entonces, ahora el evento que manejo se llama PodTalks, que funciona así. Es una dictadura Sí. simpática en la que el contenido lo elijo yo y yo subcontrato y aquí nadie puede decir nada porque si sale bien es mío y si sale mal también es mío. Eso cuando saldrá este podcast, pero el 17 de junio de 2022 estamos en Fundación Telefónica. Y bueno, además vienen, he coleccionado todos los Pokémon podcasters super tops que te puedes echar a la cabeza. O sea, viene Cristina Mitre, Molo Cebrián, es que están todos ahí. Luego repito en septiembre en Palau Solita y Plegamans, que es de donde nació. Joder, qué bien. Pues sale justo el 17, o sea que Mira, hoy, correcto, Madrid. O estará en streaming. Podéis buscarlo en el YouTube de Espacio Fundación Telefónica. amor al arte, tú dices que haces muchas cosas por amor al arte y que hay gente que lo hace por amor al arte, pero hay que comer. Entonces, ¿cómo se monetiza un podcast? Porque claro, cuando dedicas tanto tiempo a crear un contenido, llega un momento que necesitas, si no tu mujer te diría, oye, aparte del podcast hay que Claro. dar aquí de Claro, comer. yo hablaré como en dos partes. Yo no, o sea, lo que son mis contenidos no los monetizo tanto. Yo lo que monetizo son los servicios de podcasting. O sea, ayudando a los demás, asesorías, eventos, como hemos dicho, edición. Luego, para monetizar cada uno de los podcasts, lo principal, como todo, es tener una comunidad grande, porque si no, y añadiría redes sociales grandes, porque ahora te meten lo de las redes sociales. A partir de ahí, sí que es verdad que hay muchas maneras, pero no son sencillas. O sea, yo puedo explicarlo de manera sencilla, pero tened en cuenta que lo que necesitáis es comunidad y que esté asentado. Esto de aquí no se venden humos. Hay que primero hacer una base para luego ponerse como en todo, ¿no? Como una panadería que necesita gente que entre. Entonces, a partir de ahí, pues hay aplicaciones, plataformas que te permiten meter publicidad ads, como si fuese YouTube, ¿no? En Spreaker, por ejemplo. De hecho, a nivel los de coste por 1000 es más alto en Spreaker que en YouTube. Yo lo he comprado con vídeos míos y con audios y cobro más de Spreaker que de YouTube. Entonces sí que generas mucha audiencia. Además, lo bueno es que te cose el audio y no solo te cuenta la audiencia que pica en Spreaker, sino en general. Porque Ujú, te cuenta la estadística de Spotify incluso, pues te lo cuenta en Spreaker. Puedes convertir tu podcast en premium. ujú. Esto aquí un asterisco muy gordo, ¿eh? Que nadie lo haga 100% y mañana te pago. Se hace un spin-off o se hace paulatinamente de a partir de ahora tenéis la opción premium, esto sigue gratis y los que paguen tienen un contenido de más. O sea, tienen Ujú. episodios de más o entrevistas de más o un behind the scenes, lo que sea, pero nunca hagáis ¿os ha gustado estos 5 años de podcast? Pues ahora de pago, porque te vas a estar una semana respondiendo en Twitter a gente. Sí.
Entonces, lo que hay que usar este tipo de podcast, como el tuyo, por ejemplo, la manera más directa de monetizar es vender tus propios servicios. A partir de traer contenidos, pues tú vas haciendo los cursos, vendiendo libros, bueno, ya lo sabrán todos oyentes, esto es lo que haces. Y además es la manera más rápida y efectiva porque es tuyo todo. Porque luego sería buscar patrocinios que te van a decir cuánta gente te escucha, cuánta gente tienes en redes sociales, que eso me da una rabia que te mueres. Puedes tener Bueno, 30 años en la radio, 50 años de podcasting, pero nunca has abierto Twitter y ya te dicen, no tienes Twitter, vaya, no eres pues patrocinable. mira que a mí no me lo, o sea, el podcast nuestro está patrocinado, el mío, y no me pidieron las redes sociales, me Mira, suerte. pidieron las estadísticas del podcast. Sos qué buena Pero es gente. verdad que, no, pero es verdad que es muy de nicho, o sea, que es un podcast muy de nicho, que tal. Y la gran mayoría de la peña, yo no sé si te pasa, o sea, yo, por ejemplo, yo no, los podcasts, no bueno, los sigo en redes muchas veces, pero no me entero en las redes del Ujú, rollo de los podcasts, me entero por el podcast, porque claro. estás suscrito a los podcasts que te gustan y ves los episodios que van actualizando. Ujú. No sé. Sí, ya, pero el mundo de la publicidad, no sé, está o no se ha enterado todavía o las agencias no quiero pensar yo que haya algo oculto de comisiones por parte de las agencias, pero bueno, ¿Qué puede ser a lo también? mejor les interesa más lo otro que hablar directamente de la marca con el podcaster. Otra manera de un patrocinio chulo, que además es muy agradecido a todos los niveles, ¿no? En cuanto a podcast, a oyente como a marca, es hacer brandeds, que sería como en torno al... La marca está sobrevolando, pero no estás diciendo sus productos y venta, etcétera. Un ejemplo sería, pues no lo sé, hablando de libros, pues creas una ficción sonora dentro de una librería donde hay ciertos tipos de una marca y ahí pues se pasan cosas, un tiroteo, se enamoran, lo que sea. Entonces no hablas de los libros, pero están ahí, ¿no? Si fuera de coches, Ujú. pues eso, estás dentro de un coche, pero el coche se dice de vez en cuando, pero no estás, compra, 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 venta, venta, oferta. Y esto sería así como un branded que es muy agradecido, se puede hacer de muchas maneras. ¿Qué más? Y bueno, y los mecenas del podcast, que yo gracias a los mecenas, Claro, muchas claro, cosas. eso sí, una opción de el mecenazgo sería como una especie de premium, pero que siempre está abierto Sí. y de una manera dice, bueno, gracias a los mecenas, esto puede estar en abierto y puede ser que les hagas contenido exclusivo si estás en Patreon o lo que sea, pero eso es tener una comunidad muy férrea y muy potente, ¿eh? Que no es fácil tener mecenas así como así. Pues yo muchas gracias a mis mecenas, ¿Eh? porque Eso tengo sí, muchas bastante gracias. y sí que es verdad que funciona el mecenazgo. De hecho, me hizo mucha gracia el otro día porque una chica, yo siempre digo, pues me invitas una taza de café al mes y de repente veo que había pagado 2 al mes, ¿no? Ujú. Y entonces le escribo y le he dicho, oye, te has equivocado, has pulsado 2 veces, te voy a devolver esta. Y me dice, no, es que es muy poco dinero y prefiero invitarte a 2. Y he dicho, vale, pues muchas gracias, Claro. oye. Es que ya no diré los creadores de contenido porque es como mucho, pero los podcasters tenemos como esa vergüenza de pedir y luego te das cuenta que, pues eso, que hay gente que quiere pagar más y no pasa nada. Y luego otra forma de monetizar que está llegado recientemente, aunque no es apto para todo el mundo, al principio un poco más, Ajá, porque hablo de las plataformas, ¿no? Viene Podimo, viene sí. Audible, y cuando si querían dar a conocer era más fácil que personas humanas como tú y yo pudiéramos meter contenidos, spin-offs o lo que sea, ¿no? De relacionados con los temas que sabemos. Entonces tú, digamos que paquetizas, vendes 10 episodios, te pagan, pues yo qué sé, entre 500 y 1000 euros por episodio, haces la producción, se lo vendes y tú luego tienes que estar vendiendo los códigos de suscripción de esa plataforma. Ahora mismo están en un plan un poco más tirando solo de influencers, transformando youtubers a podcasters, transformando instagramers a podcasters. Y ya lo que es podcaster puro meterse ahí cada vez cuesta más. Pero bueno, es otra manera. También es otra opción si consigues, pues no sé, aliarte con un, con un influencer. Ese es el problema vamos, yo el problema que le veo a las plataformas de este estilo es eso, que son podcasts de, pues eso, 10 episodios, Claro. 15 episodios. Entonces, yo soy muy de engancharme a un podcaster y seguirle por siglos. Sí, sí. Y eso no lo veo ahí, claro. Yo creo que al principio lo veía como mal, ¿no? Esto, lo que dices, o sea, te doy la razón de no me gusta este tipo de podcasting, pero creo que han inventado otro tipo de podcast. Un podcast en Ujú. plan maratón de Netflix. O Sí, sea,
Y Tengo supongo a este que, famoso, me escucho 10 episodios y este famoso nunca más de la vida hará un podcast ya y ya está, pues como el que ve una serie. Pues es otro tipo de podcast, que también sí, algunos son interesantes, pero no tiene, a mí es lo que me gusta eso, la recurrencia y pensar en un imaginario de volveré en 3 años y esta persona seguirá haciendo esto. claro, ese es el tema. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que tú te has encontrado a la hora de montar el negocio como podcaster? Bueno, pues conseguir clientes sí, porque al final todo el mundo quiere hacer un podcast, sí, pero luego no todo el mundo quiere pagarlo. Mm, Entonces, a la que empiezas a decir precios, te dicen, ah, vaya. O sobre todo, o sea, la gente se aprovecha mucho de hacer reuniones gratis, que esto cada vez lo estoy aprendiendo más, ¿no? Ya me pongo mentalidad, ¿no? Si fuera un psicólogo, ¿qué haría, no? Un psicólogo no te hace una asesoría gratis para ver si luego te quedas. claro, Pues esto lo hace mucho. Entonces he perdido mucho tiempo estudiando casos, dando presupuestos, dando reuniones. Y ya me he puesto un poquito más en mi sitio de decir, no, o sea, si no tienes claro, reserva una asesoría y lo hablamos, ¿no? O sea, no me llame por teléfono por la calle y me tengas una hora porque no puedo, no pues, o sea, mi vida es otra cosa. yo lo que hago, que también tuve ese problema, es que si luego reservas el curso o lo que sea, tal, te quito el precio de la asesoría. Pero la asesoría la Claro, pagas y luego ya si ves que sigues conmigo, pues se quita. claro, se No descuenta sigues, de... pues ahí lo tienes pagado y ya está. Sí, sí. Porque es verdad que el tiempo es oro y es tu tiempo, o sea, que es una cosa Claro, es que que... en cualquier cosa cualquier oficio, nadie viene, que nadie, es que incluso llamas al del seguro porque te quiere arreglar una cosa y te dicen, son 50 euros de transporte y luego hablamos. Ya, estás Claro, pagando antes de que venga. pues sí, sí, sí. Es que eso es así. Recomiéndanos podcast tú. ¿Qué podcast te gustan a ti? Mójate. O sea, Ya, tres jolín. podcasts que estás enganchado Es que que hay sí o sí. muchísimos. Qué Lo sé, por eso te digo que te mojes, que te estoy poniendo en un brete. Además, va a parecer que estoy aquí hablando de los que edito, pero hay algunos que los que yo edito que son mis favoritos porque ya la persona me gustaba de antes. Hay uno que se llama Media Offline, en el que trabajo digamos, de manera técnica, que es de Carlo Padial, que me gusta muchísimo porque ya seguía a Carlo Padial. O sea, encima tengo suerte porque me contrata gente al final que admiro, entonces eso me parece ideal. Y entonces, pues él es como tiene un humor muy raro, muy pasivo, muy loco y bueno, primero se mete un monólogo de 40 minutos y luego trae un invitado que además soy muy fan de los invitados que trae. Entonces, ese sería uno, Media Offline. Luego también hay uno que me está gustando mucho ahora que es de Nina Academia. ¿Te acuerdas de Nina de Ujú. Operación Triunfo? Sí, Pues ha abierto uno que se llama Tu voz, tu éxito, donde explica un poco cosas de la voz, problemas que tiene la gente, casos de clientes que ha tenido ya en la academia y me parece muy guay. Y luego estoy suscrito a varios podcast premiums y uno de mis favoritos, o sea, dentro de los favoritos en general, uno de ellos ujú. es un premium, que es el de Víctor Correal, que se llama No es asunto vuestro, donde vienen emprendedores y cascan de sus cosas privadas y siempre aprendes algo, tanto de cómo se hacen las cosas, como no, te explican de todo, ¿no? Cómo hacen los proyectos, qué problemas han tenido y estás ahí. Es como una especie de, como tiene siempre continuidad, una especie de telenovela reality con gente, con autónomos. Está bien, están curiosos. Los bicharé, porque eso es bueno, saber podcast nuevos. Y yo siempre le pregunto a todo el mundo que pasa por aquí, un libro para emprendedores. ¿Qué libro recomendarías tú? A mí hay uno que me gustó mucho en su día, que además es de los pocos que me he leído 2 y 3 veces y lo he subrayado. No soy mucho ni de releer ni de subrayar, que es el de Risto Mejide, que se llama Urbrands. En Sí. este libro, o sea, lo que habla es como tu negocio es una urbanización y tú un día pones un bar al lado del río y vas creciendo alrededor, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, el bar es un curso online, luego lo vas haciendo crecer. Y luego me he dado cuenta que yo he hecho eso, ¿no? Porque al final he ido el podcast, los cursos, la edición, el evento. Entonces tengo como mi Sune City, que está un poco basado en lo que había subrayado en Urbrands, que iba de eso, de poco a poco vas creciendo y vas implementando servicios hasta que haces tu pequeña ciudad. Oye, pues qué curioso, pues vamos, también me lo leeré. Pues yo creo que he hecho lo mismo también. Yo tengo el Amolpe City, o sea, ahí como Claro, alrededor del bar. las pequeñas ciudades. Bueno,
¿Dónde te pueden encontrar? Pones Sune en Google y sales ahí. O sea que realmente eres omnipotente. Como... Sí, sí, me creé una página al final que se llama sunnepod.com, donde están ahí mis 3 servicios, que tengo lo de la membresía de podcasting, que por un precio al mes hay un montón de cursos y tenemos reuniones y a veces adelanto entrevistas a los premiums. Tengo lo de servicio de edición, grabación y las asesorías, pero sientas ahí, sunnepod.com está un poco todo. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Pues nada, a ti por invitarme, Ana. Y esto es todo por hoy, mi querido literaturadicto. La semana que viene, que además es mi cumpleaños, o sea, por primera vez coincide el episodio del podcast con mi cumpleaños, voy a hacer un fiestón dentro del podcast y prometo un episodio con mucha chicha. Va a ser un episodio en solitario, va a ser el último de la temporada y luego pues descanso julio y agosto y volveré en la segunda semana de septiembre. Tendréis aquí de nuevo el podcast para todos, porque además ya se están programando las entrevistas para esa fecha. Mientras tanto, ya sabes, aprovecha el verano, sé bueno y escribe. Adiós.